Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, se me ocurrió hace escasos 10 minutos leer se me imponía algún contacto verdadero, algún contacto con la belleza, ¿m? Que a veces hace tan bien, y me puse a viajar visualmente por mis bibliotecas para ver qué podía leerles hoy, qué podía disfrutar con ustedes, porque la verdad es que a mí me gusta muchísimo leer en voz alta y leerles, así que pensé que podía disfrutar con ustedes, algo que conectara directamente con la belleza. Y me encontré con este libro que les voy a mostrar ahora, que de las novelas breves que he leído muchas, está entre mis favoritas. Hola Sandra, hola Luis, qué honor que estés esta noche acá, Luis Guzmán. Esta es una de mis favoritas sin ninguna duda. El Entenado, de Juan José Saer. ¿Qué les puedo contar de esta novela? Bueno, en principio que tiene uno de los comienzos considerados más bellos de la literatura argentina. Que la historia retoma un tópico que tiene que ver con la historia de los adelantados, de las expediciones de los imperios europeos hacia la América del Sur desconocida, que luego sería colonizada. Y Juan José Saer elige narrar esta historia. El Entenado, que es como un hijo adoptivo, elige narrar esta historia desde la voz del protagonista ya anciano, de vuelta en España, como en una especie de narración entre letánica y elegíaca, ¿no? Como en algún punto añorando todo aquello vivido. Que no es extraño, porque la mayoría de los diarios de los adelantados, como se los conoce, dan cuenta de esto, de la fascinación que estas tierras, para ellos desconocidas y entre comillas salvajes, con costumbres que no eran habituales para ellos, y con una especie de belleza humana y natural que los fascinó. Esta mirada, así como les decía, fascinada, está presente en casi todos los relatos de conquistadores y de adelantados. Entonces, les voy a leer algunas partes de esta hermosa novela escrita por Juan José Saer. Les cuento primero lo que dice la editorial, me imagino, porque creo que no tiene prólogo, sobre esta novela. Dice un poco lo que les había contado. Un anciano de 60 años escribe la experiencia fundamental de su vida, ya de regreso a Europa, y luego de 10 años de convivencia con los indios Colastiné, narra ese momento decisivo que todo hombre tiene y que lo moldea en forma definitiva, ese gran, único ayer de la vida. Eso ya es una belleza, ¿no? Está encomillada la frase. Ese gran, único ayer de la vida, como que hay un ayer que es único, irrepetible, inolvidable en la historia de vida de cada sujeto, ¿no? Desde la nada, sin nombre, sin padres, pura orfandad e intemperie, y con alta mar como privilegiado horizonte a principios del siglo XVI, un adolescente se suma a una de las tantas expediciones españolas con rumbo al Río de la Plata.
la llegada a estas costas de delirio y pesadilla, habitadas por indios con rituales de un arcaico apetito, lo enfrenta a esta percepción de la realidad que ocupará por el resto de su vida el centro de su memoria. Bueno, ya, con eso ya, si no entramos con ganas a la novela, es que algo anda mal. Entonces vamos al principio, que hola a todos, hola Ruth, que les comenté que está considerado uno de los más bellos de la literatura argentina, sin duda, quizás hispanoamericana. Bueno, dice así: cierren los ojos y viajen con el relato de este hombre ya en España, recordando sus años con los indios. De esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora, que soy un viejo, paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes, como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase entrever por sus orificios la incandescencia interna. La orfandad me empujó a los puertos. El olor del mar y del cáñamo humedecido, las velas lentas y rígidas que se alejan y se aproximan, las conversaciones de viejos marineros, perfume múltiple de especias y amontonamiento de mercaderías, prostitutas, alcohol y capitanes, sonido y movimiento. Todo eso me acunó, fue mi casa, me dio una educación y me ayudó a crecer, ocupando el lugar hasta donde llega mi memoria de un padre y una madre. Mandadero de putas y marinos, changador, durmiendo de tanto en tanto en casa de unos parientes, pero la mayor parte del tiempo sobre las bolsas de los depósitos, fui dejando atrás, poco a poco, mi infancia, hasta que un día una de las putas pagó mis servicios con un acoplamiento gratuito, el primero en mi caso, y un marino, de vuelta de un mandado, premió mi diligencia con un trago de alcohol, y de ese modo me hice, como se dice, hombre. Ya los puertos no me bastaban, me vino hambre de alta mar. La infancia atribuye a su propia ignorancia y torpeza la incomodidad del mundo. Le parece que lejos, en la orilla opuesta del océano y de la experiencia, la fruta es más sabrosa y más real, el sol más amarillo y benévolo, las palabras y los actos de los hombres más inteligibles, justos y definidos. Entusiasmado por estas convicciones, que eran también consecuencia de la miseria, me puse en campaña para embarcarme como grumete sin preocuparme demasiado por el destino exacto que elegiría. Lo importante era alejarme del lugar en donde estaba, hacia un punto cualquiera, hecho de intensidad y delicia, del horizonte circular. En esos tiempos, como desde hacía unos 20 años, se había descubierto que se podía llegar a ellas por el poniente. La moda eran las Indias. De allá volvían los barcos cargados de especias o maltrechos y andrajosos, después de haber derivado por mares desconocidos. En los puertos no se hablaba de otra cosa y el tema daba a veces un aire demencial a las miradas y las conversaciones. Lo desconocido es una abstracción, lo conocido un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación. En boca de los marinos todo se mezclaba, los chinos, los indios, un nuevo mundo, las piedras preciosas, las especias, el oro, la codicia y la fábula. Se hablaba de ciudades pavimentadas de oro,
del paraíso sobre la tierra, de monstruos marinos que surgían súbitos del agua y que los marineros confundían con islas, hasta tal punto que desembarcaban sobre su lomo y acampaban entre las anfractuosidades de su piel pétrea y escamosa. Yo escuchaba esos rumores con asombro y palpitaciones, creyéndome, como todas las criaturas, destinado a toda gloria y al abrigo de toda catástrofe. A cada nueva relación que escuchaba, ya fuese dichosa o terrorífica, mis ganas de embarcarme se hacían cada vez más grandes. Por fin la ocasión se presentó. Un capitán, piloto mayor del reino, organizaba una expedición a las Malucas y conseguí que me conchavaran en ella. No fue difícil, en los puertos se hablaba mucho, pero cuando el momento del embarque llegaba, eran pocos los que se presentaban. Más tarde comprendería por qué. Lo cierto es que obtuve el puesto de grumete en la nave capitana, la principal de las tres, que constituían la expedición sin ninguna dificultad. Cuando llegué a conchavarme, se hubiese dicho que estaban esperándome. Me recibieron con los brazos abiertos. Me aseguraron que haríamos una excelente travesía y que volveríamos de Indias unos meses más tarde cargados de tesoros. El capitán no estaba presente, trabajaba en ese momento en la corte y llegaría el día de la partida. El oficial que reclutaba me asignó una cama en el dormitorio de los marineros y me dijo que me presentara más tarde para recibir instrucciones sobre mi trabajo. En la semana que precedió a la partida, bajé casi todos los días a tierra a hacer mandados para los oficiales e incluso para los marineros, sin demorarme en calles ni en tabernas, porque el empleo de grumete me llenaba de orgullo y quería cumplirlo a la perfección. Por fin llegó el día de la partida. La víspera, el capitán había aparecido con una comitiva discreta, inspeccionando con su segundo hasta el último rincón de las naves. Cuando estuvimos en alta mar, reunió a marineros y oficiales en cubierta y profirió una arenga breve exaltando la disciplina, el coraje y el amor a Dios, al rey y al trabajo. Era un hombre austero y distante, sin rudeza, y de vez en cuando se lo veía trabajar en cubierta con el mismo rigor que los marineros. A veces se paraba, solo en el puente, con la mirada fija en el horizonte vacío. Parecía no ver ni mar ni cielo, sino algo dentro de sí, como un recuerdo inacabable y lento. O tal vez el vacío del horizonte se instalaba en su interior y lo dejaba ahí durante un buen rato, sin parpadear, petrificado sobre el puente. A mí me trataba con bondad distraída, como si uno de los dos estuviese ausente. La tripulación lo respetaba, pero no le tenía miedo. Sus convicciones rigurosas parecían sabidas de memoria y las hacía aplicar hasta en los más mínimos detalles, pero era como si también de ellas estuviese ausente. Se hubiese dicho que había dos capitanes, el que transmitía con precisión matemática órdenes que emanaban sin duda de la corona, y el que miraba fijo un punto invisible entre el mar y el cielo, sin parpadear, petrificado sobre el puente. En ese azul monótono, la travesía duró más de 3 meses. A los pocos días de zarpar, nos internamos en un mar tórrido. Ahí fue donde empecé a percibir ese cielo ilimitado que nunca más se borraría de mi vida. El mar lo duplicaba. Las naves, una detrás de otra a distancia regular, parecían atravesar, lentas, el vacío de una inmensa esfera azulada que de noche se volvía negra, acribillada en la altura de puntos luminosos. No se veía un pez, un pájaro, una nube. Todo el mundo conocido reposaba sobre nuestros recuerdos. Nosotros éramos sus únicos garantes en ese medio liso y uniforme de color azul. El sol atestiguaba día a día, regular, cierta alteridad, rojo en el horizonte incandescente y amarillo en el cenit. Pero era poca realidad. Al cabo de varias semanas nos alcanzó el delirio. Nuestra sola convicción y nuestros meros recuerdos no eran fundamento suficiente. Mar y cielo iban perdiendo nombre y sentido. Cuanto más rugosas eran la soga o la madera en el interior de los barcos, más ásperas las velas,
más espesos los cuerpos que deambulaban en cubierta, más problemática se volvía su presencia. Se hubiese dicho por momentos que no avanzábamos. Los 3 barcos estaban, en fila irregular, a cierta distancia uno del otro, como pegados en el espacio azul. Había cambios de color cuando el sol aparecía en el horizonte a nuestras espaldas y se hundía en el horizonte más allá de las proas inmóviles. El capitán contemplaba desde el puente, como hechizado, esos cambios de color. A veces hubiésemos deseado, sin duda, la aparición de uno de esos monstruos marinos que llenaban la conversación en los puertos. Pero ningún monstruo apareció. Bien, ahora ella está conviviendo con los indios, y empieza con una suerte de reflexión introspectiva, ¿no? En contacto con esta gente y con el medio tan distinto con el que se encuentra. Toda vida es un pozo de soledad que va ahondándose con los años. Y yo, que vengo más que otros de la nada, a causa de mi orfandad, ya estaba advertido desde el principio contra esa apariencia de compañía que es una familia. Pero esa noche, mi soledad ya grande se volvió de golpe desmesurada, como si en ese pozo que se ahonda poco a poco, el fondo, brusco, hubiese cedido, dejándome caer en la negrura. Me acosté, desconsolado, en el suelo y me puse a llorar. Ahora que estoy escribiendo, que el rasguido de mi pluma y los crujidos de mi silla son los únicos ruidos que suenan, nítidos en la noche, que mi respiración inaudible y tranquila sostiene mi vida, que puedo ver mi mano, la mano ajada de un viejo, deslizándose de izquierda a derecha y dejando un reguero negro a la luz de la lámpara, me doy cuenta de que recuerdo un acontecimiento verdadero o imagen instantánea, sin pasado ni porvenir, forjada frescamente por un delirio apacible. Esa criatura que llora en un mundo desconocido asiste sin saberlo a su propio nacimiento. No se sabe nunca cuándo se nace. El parto es una simple convención. Muchos mueren sin haber nacido. Otros nacen apenas, otros mal, como abortados. Algunos, por nacimientos sucesivos, van pasando de vida en vida y si la muerte no viniese a interrumpirlos, serían capaces de agotar el ramillete de mundos posibles a fuerza de nacer una y otra vez, como si poseyesen una reserva inagotable de inocencia y de abandono. Entenado y todo, yo nacía sin saberlo, y como el niño que sale, ensangrentado y atónito, de esa noche oscura que es el vientre de su madre, no podía ser otra cosa que echarme a llorar. Del otro lado de los árboles me fue llegando constante el rumor de las voces rápidas y chillonas y el olor matricial de ese río desmesurado, hasta que por fin me quedé dormido. Algo tibio me despertó. Como me había dejado caer boca arriba, la cabeza hacia el exterior, cerca del hueco de la entrada y las piernas hacia el fondo del recinto, el sol mañanero me daba de lleno en la cara. Me quedé un buen rato echado en el suelo, reconstruyendo de a poco la realidad, para ver si de verdad estaba despierto. Y por fin me incorporé. Las fogatas que había visto la noche antes estaban apagadas, el sol alto. Había luz de verano, canto de pájaros, rocío. Él empieza a describir esa realidad de delirio, pero llamada así por la diferencia, por la falta de analogía, por la falta de encontrar cosas parecidas a la tierra de la que él venía, ¿no? Bien, ahora habla de los indios. Dice: así andaban los indios, del nacimiento a la muerte, perdidos en esa tierra desmedida. El fuego que los consumía, ubicuo, ardía al mismo tiempo en cada uno de los indios y en la tribu entera.
un fuego único que, más que encenderse de golpe en cada uno, circulaba continuo por todas partes y de vez en cuando se manifestaba. Llevados y traídos por ese hálito incandescente, no eran más dueños de sus actos que la espiral de tierra en el ciclón de noviembre. Yo crecí con ellos, y puedo decir que con los años, al horror y a la repugnancia que me inspiraron al principio, los fue reemplazando la compasión. Esa intemperie que los maltrataba, hecha de hambre, lluvias, frío, sequía, inundaciones, enfermedades y muerte, estaba dentro de una más grande que los gobernaba con un rigor propio y sin medida, contra el que no tenían defensa, ya que por estar oculta no podían construir, como con la otra, armas o abrigos que la atenuaran. Yo los sabía capaces de resistencia, de generosidad y de coraje, y diestros en el manejo de lo conocido. Bastaba ver sus objetos y la habilidad con que los construían y utilizaban para comprender enseguida que esos indios no se dejaban intimidar por la costra ruda del mundo. Pero eran como náufragos en una balsa tratando de mantener la disciplina a bordo mientras golpea la tormenta en plena noche y en un mar desconocido. 10 años están hechos de muchos días, horas y minutos, de muchas muertes y nacimientos también. Lo que cuando toqué la playa en el primer anochecer me era extraño, con el tiempo continuo que nos modela y nos cambia fue haciéndose familiar. Si para cualquier hombre el propio pasado es incierto y difícil de situar en un punto preciso del tiempo y del espacio, para mí, que vengo de la nada, su realidad es mucho más problemática. Ninguna vida humana es más larga que los últimos segundos de lucidez que preceden a la muerte. 20, 30, 60, 10.000 años de pasado tienen la misma extensión y la misma realidad. Del incendio más colosal no queda más verdad que la ceniza, pero hay también, en toda vida, un periodo decisivo que sin duda también es pura ilusión, pero que sin embargo nos moldea definitivo. Es una ilusión un poco más espesa que el resto, que se nos prodiga para que cuando la proferimos podamos de un modo u otro representarnos la palabra vida. Yo era arcilla blanda cuando toqué esas costas de delirio y piedra inmutable cuando las dejé, aun cuando mi permanencia en ellas haya sido, teniendo en cuenta la edad a la que estoy llegando, relativamente corta, y aun cuando en los años que siguieron haya vivido, en apariencia, tantas cosas que otros llamarían importantes y variadas. Mi vida entre los indios, por haber durado tanto, no se parecía a la estadía fastuosa de los prisioneros que retenían algunos meses en la tribu y que después mandaban, en canoas cargadas de regalos, hacia el horizonte del río. Aunque me daban algunos privilegios y me protegían sin ostentación, compartí con ellos planes y contingencia. Supieron, eso sí, dejarme al margen de sus fiestas desmedidas. Las últimas veces, para no verlos, me iba solo, durante 3 o 4 días, campo afuera, no por repugnancia, sino más bien por pesadumbre, para no ver caer en los mismos pantanos de años anteriores a muchos que a menudo me habían mostrado consideración y bondad, despertando en mí algún afecto. El aprendizaje del idioma que hablaban, por ser rudimentario, me resultaba todavía más difícil. Un observador esporádico hubiese podido pensar que ese idioma iba construyéndose según el capricho del que lo hablaba. Más tarde comprendí que aún hasta el capricho nuestro entendimiento le inflige leyes que le dan la ilusión del conocer, e incluso en eso la vida de los indios contrastaba con la de los otros hombres entre los que había vivido y viviría. Esa vida me dejó, y el idioma que hablaban los indios no era ajeno a esa sensación, un sabor a planeta, a ganado humano, a mundo no infinito sino inacabado, a vida indiferenciada y confusa,
materia ciega y sin plan, a firmamento mudo. Como otros dicen, a ceniza. Durante años me despertaba día tras día sin saber si era bestia o gusano, metal en somnolencia, y el día entero iba pasando entre duda y confusión, como si hubiese estado enredado en un sueño oscuro, lleno de sombras salvajes, del que no me libraba más que la inconsciencia nocturna. Pero ahora que soy un viejo, me doy cuenta de que la certidumbre ciega de ser hombre y solo hombre nos hermana más con la bestia que la duda constante y casi insoportable sobre nuestra propia condición. Bueno, último párrafo. A ese horizonte de agua, arena, plantas y cielo, empecé a verlo poco a poco como un lugar definitivo. En los primeros meses, en los 2 o 3 primeros años, quizá, mis ojos espiaban lo que vendría a sacarme menos de las penurias que de la extrañeza. Pero esa esperanza fue borrándose con los años. Lo vivido roía con su espesor engañoso los recuerdos fijos y sin defensa. Cuando nos olvidamos es que hemos perdido, sin duda alguna, menos memoria que deseo. Nada nos es connatural. Basta una acumulación de vida, aunque sea neutra y gris, para que nuestras esperanzas más firmes y nuestros deseos más intensos se desmoronen. Bueno, ¿qué tal? Hermosa, ¿no? La novela El Entenado, de Juan José Saer. Es una novela breve, 223 páginas. Así como es de breve, es intensa y muy hermosa. Por supuesto, no faltan las descripciones y las narraciones que se ocupan de lo que se ocuparon casi todos los relatos de adelantados y de conquistadores, ¿no? La fiesta, que imagínense esta gente que venía de la España católica, al menos declaradamente y fervorosamente declarada católica, se encuentra con gente que no tenía idea del catolicismo, que no tenía el mismo sentido del pudor que tenían ellos, que no tenían los mismos prejuicios, o sea, que vivían sus cuerpos sin estar mortificados por el efecto de el decir religioso sobre el cuerpo, los goces y el deseo. Y sinceramente se entiende la fascinación. La mayoría no se quería volver a España, ¿no? Comprenderán que se empezaron a sentir muy a gusto. Recuerdo Naufragios de Alba Núñez Cabeza de Vaca, o mismo La Araucana de Fernando de Ercilla, que va a la capitanía de Chile. Bueno, y se encuentran viviendo entre estas tribus de seres, entre comillas, salvajes, que sin embargo conocían de exuberancias, de ritos y de goces que para ellos eran absolutamente ignorados, ¿no?, para los españoles. Entonces el impacto era más que profundo y fascinante. Les recomiendo mucho El Entenado de Juan José Saer. Para mí, de lo mejor de Saer. No leí todo Saer, ¿sí?, pero El Entenado es una narración que fluye, que te va atrapando, que te va metiendo en el paisaje, que te hace participar de una civilización que para nosotros solamente existe en las letras.
Eh, y la verdad es que es muy hermoso. Y no me resulta para nada extraño, ¿no?, que hay una parte también muy linda, que es cuando se topan con la inmensidad del Río de la Plata, con ese río incomprensible. Yo le comentaba el otro día a alguien que una vez un francés que vino de una compañía de fábrica de aviones muy famosa a hacer una auditoría al aeroparque, en el informe, no viene al caso que les cuente cómo supe eso, pero en el informe que escribió para su compañía en Francia, dijo que el aeroparque estaba enfrente al mar. Así que imagínense lo que habrá sido esta inmensidad color chocolate, plateado de mañana. Si tuvieron ocasión de ir bien tempranito a la costanera, verán por qué se llama el Río de la Plata, porque se convierte en una especie de superficie plana, dulce, ondulante, de color plateado, ¿no? Muy, muy, muy hermoso. Y decía que no me parece extraño para nada que, al menos a mí, las cosas de zar que más me llegan sea el Entenado, ¿m?, y el Río sin orillas. El Río sin orillas es un ensayo, lo voy a buscar, esperen, no se vayan, Acá está, el Río sin orillas. ¿Para qué les voy a decir? Otra belleza que no se tienen que perder. Es un libro maravilloso, maravilloso. Y el personaje es el río de la Plata, que es tan ancho, exacto, color de león, que es tan ancho que la metáfora del río sin orillas es perfecta, es muy hermosa. Bueno, esta noche la belleza vino de la mano de Juan José Saer y su novela El Entenado. Como les decía al principio, con uno de los comienzos reconocidos como uno de los más bellos en nuestra lengua, ¿no? Así como el final de Don Segundo Sombra está considerado uno de los finales más hermosos de la literatura en nuestra lengua, el comienzo del Entenado lo está también, ¿no? Esto de esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Hay que poder decir eso, hay que poder decir eso, es de un nivel poético sublime. Así que me encantó leerles esto. Como les decía, es una de mis novelas favoritas, de las breves. Tengo algunas más que en algún momento supongo que también incursionaré por ahí. Hay un par de Bolaño que son mis favoritas, de Bolaño sin duda. ¿Qué otra? Bueno, por supuesto, por supuestísimo, por encima de todas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, también es breve. Pero bueno, son novelas que, aunque breves, son obras maestras, que les recomiendo mucho, mucho que lean, porque calan hondo y son de esos libros que, digamos, si uno es un lector sensible, que en general la gente que lee mucho y con ganas lo es, suena como rimbombante, quizás un poco exagerado, pero son lecturas que transforman la vida. Así que desde que uno se topa con vocablos que nunca había leído o escuchado, por ejemplo, yo de Saer aprendí el término cabrillear. Cabrillear es cuando las pequeñas olitas del río hacen como esa espumita blanca, ¿no? Bueno, eso es cabrillear. Yo lo aprendí, le debo esa palabra a Juan José Saer, no la conocía. Así que
Bueno, gracias Aer, gracias por tanta belleza, gracias a ustedes por estar. No había avisado que iba a leer, la verdad no tenía ni idea que iba a leer, pero tuve ganas de que la noche terminara así, con belleza y literatura de alto vuelo. Les mando un beso muy grande, ojalá lo hayan disfrutado. Pude leer así como de perfil, de soslayo, las cosas que ponían, me parece que sí, que les gustó mucho, así que me alegro. Como les digo siempre, esto lo subo en 5 minutos al Facebook y en un poquitito más a mi canal YouTube, donde están todos muy invitados a visitarlo, si quieren a suscribirse, y si no, a visitarlo. Bueno, besos para todos, que tengan una hermosa noche y nos vemos pronto. Chao, cuídense. Chao. Gracias a ustedes. Los vi a muchos, pero si les prestaba atención, los cartelitos me distraía del texto, que es con letra muy chiquita y es muy chiquita la página. Así que vi a muchos, bienvenidos a todos y gracias. Silvina, Ruth, Nora, bueno, Luis, no sé si se habrá quedado hasta el final. Besos para todos. Y nos vemos la próxima. Chao, que estén bien.